Bueno, hermanos, cuando hacemos una fiesta es para festejar, para pasarla bien. Cuando hacemos una fiesta es porque estamos celebrando algo y algo que nos pone contento a todos y que queremos pasarla bien. Y cuando te invitan a una fiesta, lo que te están diciendo es, bueno, voy a celebrar tal cosa y quiero que vos estés en esta celebración, quiero que vos participes conmigo en esto que voy a estar celebrando. Y es bueno que cuando volvemos de una fiesta o cuando recordamos una fiesta de la que participamos, que ese recuerdo nos genere lindos recuerdos. Qué bien que pasamos en la fiesta que estuvimos viviendo, que estuvimos disfrutando. Porque las fiestas se hacen para que todos disfruten. El que organiza la fiesta piensa en que todas las personas que vayan a participar de esa fiesta puedan pasarla bien y puedan disfrutar. Nadie va a una fiesta deseando que la fiesta sea aburrida. Nadie va a una fiesta pensando que la fiesta va a ser un fracaso o que la fiesta va a ser una tristeza. ¿No es así? Nadie va a una fiesta con ese espíritu. Pero saben que las fiestas no siempre terminan bien. Hay fiestas que terminan mal. Lo lógico y lo esperable es que todas las fiestas terminen bien. Pero hoy les voy a hablar de una fiesta que terminó mal. Y terminó mal por culpa del que organizó la fiesta, porque tomó malas decisiones en medio de esa fiesta. La fiesta de la que le voy a hablar, por supuesto que está en la Biblia, ¿no? ¿De qué vamos a hablar sino de lo que dice la palabra de Dios? La Biblia habla de muchas fiestas. Si ustedes se ponen a pensar, hay muchas fiestas que están relatadas en la Biblia. No solamente del pasado, hay fiestas del futuro que están nombradas allí en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la fiesta del futuro? Las bodas del Cordero. O sea que también tenemos fiestas del futuro de las cuales nos habla la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de una fiesta que se nos relata en Daniel capítulo 5. Y esta sí que fue una fiesta que terminó mal. Daniel capítulo 5. Dice en el versículo 1: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. El rey Belsasar era un rey regente en ese momento. Su padre, que era el verdadero rey, estaba liderando el ejército en otro lugar, fuera de la ciudad. Por eso había quedado Belsasar ocupando el trono del imperio en ese momento. Belsasar era nieto de Nabucodonosor, que había sido el gran rey de Babilonia. Nabucodonosor había sido el rey que invadió el reino de Judá, el que había llevado cautivo al pueblo que vivía en Jerusalén y que vivía en Judá. Y Nabucodonosor había sido un rey altivo, un rey orgulloso, y esto lo llevó a recibir el castigo de Dios. Y se nos relata en la Biblia que Nabucodonosor recibió el castigo de Dios y vivió un tiempo como un animal. Se nos dice que vivió como una bestia del campo, que incluso dormía a la intemperie y comía lo que comían las bestias. Pero después de un tiempo, Nabucodonosor se arrepintió y Dios le permitió volver al trono que había ocupado. Y le dio mayor grandeza que la que había tenido anteriormente. Y esto que le había pasado a Nabucodonosor, lo conocía Belsasar. Belsasar sabía la historia de su abuelo. Y sabía que su abuelo se había arrepentido delante del Dios verdadero, no delante de los ídolos. Y sabía lo que había pasado en la vida de su abuelo. Y Belsasar conocía esta historia de su abuelo y conocía lo arrepentido que estuvo su abuelo y cómo había conocido al Dios verdadero. Sin embargo, dice la Biblia que este rey Belsasar hizo una fiesta, no sabemos para celebrar lo que, y en medio de esa fiesta sucedió lo que relatan los siguientes versículos. El versículo 2 dice: Belsasar, con el gusto del vino,
mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Dice el versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Era normal que un rey hiciera fiestas donde se reunieran las personas más importantes del reino, donde se reunieran las personas más poderosas del reino. Pero este festejo no fue tan normal. Por lo que dice el texto, parecería que no fue una ceremonia común, sino que más bien fue una fiesta para dar rienda suelta al desenfreno, a la sensualidad, al alcohol. Y digo esto por lo que hace énfasis la Biblia. Acá en el relato se nos hace énfasis en dos cosas. Se nos dice de que había bebido mucho el rey, o sea que había mucho vino en esa fiesta. Había bebido mucho el rey. Y en la celebración se dice que estaban las esposas del rey y las concubinas del rey. Estas dos cosas no eran comunes en aquella época. Los reyes no se embriagaban delante de la gente. Los reyes es cierto que tomaban vino, pero no se embriagaban nunca delante de la gente. Nunca perdían la compostura delante de aquellas personas a las que estaban gobernando. Por la forma que lo señala el escritor, parecería que el vino era algo central en esta fiesta. En el versículo 2 dice con el gusto del vino. En otras traducciones dice cuando ya estaba ebrio. O sea que el rey se emborrachó en esta fiesta. Y el vino no era algo para acompañar la fiesta, sino que era uno de los temas centrales de esta fiesta. También en este versículo 2 se nos dice que estaban las mujeres y las concubinas del rey. Y esto no es un detalle menor. En esta época las mujeres no festejaban en el mismo lugar que festejaban los hombres. En este tipo de fiestas, los hombres festejaban en un lugar y las mujeres en otro. No sé si recuerdan en Esther, capítulo 1, versículos 9 y 10. La reina tuvo que pedir permiso para entrar a donde estaba el rey, que estaba justamente en una fiesta. Pero en esta fiesta de Belsasar estaban las mujeres, porque seguramente esto también era parte de la fiesta. Era una fiesta no solamente de alcohol, sino que también era una fiesta de sensualidad. Y en medio de esta fiesta de alcohol, de sensualidad, de desenfreno, y cuando el rey ya estaba borracho, se le ocurrió una idea genial. Traigamos los vasos que el abuelo trajo de allí, del templo de Dios de Jerusalén, y vamos a seguir emborrachándonos en los vasos de oro y de plata. Y los trajeron y siguieron bebiendo en esos vasos, siguieron emborrachándose con esos vasos en sus manos. Vasos que pertenecían al templo de Jerusalén, vasos que habían sido santificados para el servicio de Dios, vasos que habían sido separados para adorar a Dios, vasos que el rey no tenía que tocar. De alguna manera la fiesta se estaba celebrando en un lugar y los vasos estaban en otro lugar, porque esos vasos no se podían utilizar para ese tipo de fiesta. Y con esos vasos santificados tomaban alcohol y se emborrachaban. Y dice el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Bebiendo vino en esos vasos que eran para el servicio de Dios, estuvieron adorando a sus ídolos. En esos vasos consagrados para el culto de Dios, Belsasar y sus amigos adoraron a los ídolos.
Ahora la pregunta que surge es, ¿por qué trajeron esos vasos para emborracharse? ¿Por qué no siguieron tomando con los mismos vasos que estaban tomando antes? Yo estoy seguro que los vasos que estaban tomando antes serían los mejores vasos que había. Por algo eran los vasos que estaban en el palacio del rey. ¿Por qué no siguieron tomando el vino en esos vasos? ¿Por qué fueron a buscar los vasos que habían sido consagrados una vez para la adoración a Dios? ¿Cuál era la motivación que tenía Belsasar para usar los vasos que eran para adorar a Dios? En la Biblia, Babilonia siempre es la representación del pecado y la rebeldía contra Dios. Desde Génesis capítulo 11, cuando edificaron la Torre de Babel, y hasta Apocalipsis capítulo 18, cuando se nos habla de la caída de Babilonia, Babilonia es símbolo del pecado y Babilonia es símbolo de la rebeldía contra Dios. No solo la rebeldía, sino también el querer destruir la obra de Dios. Por eso es que Nabucodonosor, antes de arrepentirse, destruyó Jerusalén y destruyó todo y se llevó todo lo que pudo llevarse de aquel lugar. Pero en esta ocasión el rey Belsasar da un paso más que la destrucción. Ya no solo era la rebeldía contra Dios, ya la intención de Belsasar fue burlarse de Dios. La intención de Belsasar fue profanar el nombre de Dios. La intención de Belsasar fue provocar a Dios. La intención de Belsasar fue desafiar de alguna manera a Dios. Hermanos, los cristianos tenemos que tener cuidado con estas cosas. Tenemos que tener cuidado con eso de burlarse de Dios, de profanar las cosas de Dios, de provocar a Dios, de desafiar a Dios. Estamos en un mundo donde todas las ideologías que han surgido en los últimos 50 o 60 años apuntan a burlarse de Dios, a profanar el nombre de Dios, a provocar a Dios y a desafiar a Dios. Hoy el mundo provoca y desafía a Dios. Y todas las ideologías que han surgido en estos últimos 60 años están apuntando en contra de las cosas sagradas de Dios. Hoy el mundo provoca a Dios tocando lo que Dios estableció como santo. Y más que nunca hoy el mundo está desafiando a Dios y tocando las cosas que son importantes para Dios. Queridos, Satanás a través de diferentes ideologías está tratando de romper todo lo que Dios estableció como sagrado. Y les voy a nombrar 3 cosas. Y ustedes pueden agregar más cosas de las que Satanás está tratando de romper, de las cuales Dios nos ha mostrado como sagrado. Lo primero que está tratando de romper es la familia. Y la familia está siendo atacada por todos lados. Las ideologías de nuestra época, las ideologías de los últimos 50, 60 o 70 años apuntan a ir contra la familia. Con la mentalidad de hoy tengo una compañera, tengo un compañero, y mañana tengo otro compañero, otra compañera, y lo importante ya no es la familia. Lo importante es que yo esté bien, que yo me sienta bien. Lo importante soy yo y lo que a mí me parece que a mí me va a hacer feliz. Y ya no importa si hay hijos en el medio, ya no importa lo que he vivido con esta persona anteriormente. Hoy la gente dice, bueno, se terminó, fue una etapa de la vida, se terminó la relación, ya no importa mucho lo anterior, hay que mirar al mañana. Y esto no es lo que Dios pensó para la humanidad. Hace poco escuché a una importante periodista de nuestro país decir, no vas a dejar de lado tu felicidad porque tenés hijos. Como diciendo, bueno, es más importante mi felicidad que mis propios hijos. Y uno piensa, ¿no será más importante de conseguir la felicidad con tus propios hijos y con tu familia?
Yo no hablo de cuando hay violencia, porque hay casos en los cuales es inevitable que la familia no siga adelante. Hay casos en los cuales es inevitable. Pero hoy por hoy se dice, bueno, se terminó el amor y listo, arranquemos con otra cosa. Otra de las cosas que está afectando a la familia es la violencia machista y el feminismo, las ideologías que tenemos en nuestra época. Están destruyendo el matrimonio, están rebajándole el valor al matrimonio. Tanto el machismo como el feminismo destruyen la familia. Esta semana estaba leyendo en un portal de noticias que crecen las parejas DINK. No sé si escucharon de las parejas DINK. Son personas entre 25 y 40 años que se juntan y priorizan el trabajo, la libertad, el poder seguir el camino propio, sin hijos. DINK es justamente una sigla en la cual una de las partes es sin hijos. Y la Biblia enseña que los hijos no son un estorbo para la felicidad. La Biblia enseña que los hijos son una bendición de parte de Dios. Y todas estas ideologías nos van mostrando como que los hijos son una carga para la felicidad. Y nos van creando la mentalidad de que si tenés hijos, después te tenés que hacer cargo y después tenés que pasarle una pensión alimenticia y después esto y después lo otro, sin mirar que los hijos son una bendición de parte de Dios. Ya ahora lo más importante es que yo me sienta realizado y que yo viva mi vida sintiéndome de la mejor manera. Ni pensar en aquello de ser felices para todas las vidas. Otra forma de tomar vino en vasos sagrados que tiene nuestra sociedad, otra de las cosas que Dios nos dio y que le está sacando valor este mundo, es el desprecio hacia la vida. Hay ideologías hoy en el mundo que están despreciando la vida y están tratando de desvirtuar la vida que Dios nos dio. Hoy se insiste con la legalización de la eutanasia. Y hoy se sigue con esto y se trata de que se legalice lo antes posible y se nos trata de convencer de que hay que matar a la persona para que no sufra más. Ya hace años legalizamos el aborto. Yo siempre digo, denle la vuelta que le quieran darle al aborto. Mírenlo por el lado que lo quieran mirar. No deja de ser un asesinato. Y si es legal, será un asesinato legal, pero va a ser un asesinato. La eutanasia, el aborto, el legalizar las drogas psicoactivas y adictivas es despreciar el regalo de Dios de la vida. Es ir contra la vida que Dios nos dio. Es provocar a Dios. Es despreciar lo que Dios nos dio. Legalizar las drogas es una forma de quitarle valor a la vida, porque todos sabemos a dónde nos llevan las drogas. Y todos sabemos dónde terminan las personas, que a veces arrancan con el alcohol, otros con la marihuana, y después van evolucionando y van llegando a lugares peores. No sé si han escuchado en esta semana sobre el fentanilo, lo que provoca en las personas. Hoy vivimos en una sociedad donde se exalta la embriaguez. Hoy nos tomamos todo. Y como que la embriaguez es algo positivo para la persona, como que es importante para la felicidad. Es otra de las formas de ir en contra de la vida que Dios nos dio. Otra de las cosas que está despreciando este mundo, otra de las formas en que desafía a Dios, es despreciando la sexualidad. Dios nos regaló la sexualidad. Dios nos regaló el ser hombre, el ser mujer, para que lo disfrutemos dentro de las formas en que Dios nos dio para disfrutar. Hoy, a través de la pornografía y la distribución de la pornografía por todos los canales que se puedan utilizar, se está desvirtuando la sexualidad. Y a cualquier hora del día uno puede encender la televisión
Y no digo que va a haber explícitamente la pornografía, pero cosas muy cercanas a la pornografía. Se ha desvirtuado la sexualidad a través de la liberalidad sexual. Estamos viviendo otra época, no es la época de antes. Entonces, a nuestros hijos, a partir de los 12, 13, 14 años, ya les decimos tenés que ir con un preservativo siempre en el bolsillo por las dudas. Y eso parecería como que es enseñarles, como que es educarlos. Se ha desvirtuado la sexualidad con la educación. Se nos quiere hacer entender que la sexualidad no es algo que nos dio Dios, sino que es algo que lo elige uno. Entonces entendemos que uno elige el sexo que va a tener. Y el sexo es algo que construye la sociedad, no es algo que nos da Dios. Hoy se quiere enseñar que el ser mujer o ser hombre es una elección, pero la Biblia es muy clara en cuanto a esto. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y después de ese bendijo dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El ser mujer o el ser hombre es algo que nos dio Dios y que lo decidió Dios, y no es algo para que la persona lo elija. Se ha transformado en un delito hablar en contra de la homosexualidad, pero la Biblia es muy clara en cuanto a lo que dice con respecto a este tema. Sin embargo, Satanás ha sembrado la ideología de género en nuestra época. Dios ama a todas las personas. Nosotros amamos y respetamos a todas las personas. Tenga la ideología que tenga, crea lo que crea que es. Amamos a todas las personas y Dios los ama. Pero hay cosas que Dios aprueba y cosas que Dios no aprueba. Amamos y respetamos a todos y respetamos la elección de cada persona. Lo que no quiere decir que Dios a través de la Biblia lo apruebe o no lo apruebe. Hoy desde la más tierna infancia se intenta hacer dudar al niño y a la niña de su sexualidad. La educación está guiada para la duda. Entonces a la niña se le dan juguetes de varón y al varón se le dan juguetes de la niña para ver cómo reacciona, para ver qué. Y ponete esto, vestite con esto, para ver cómo reacciona el niño o la niña. Y uno piensa, ¿por qué en lugar de crear la duda, por qué no hacemos algo diferente y fortificamos lo que ya viene en el niño o lo que ya viene en la niña? Y si tiene alguna duda, lo ayudamos a fortalecer el regalo que Dios le dio en cuanto a su sexualidad. La homosexualidad es una forma de negar la voluntad de Dios al crearnos como nos creó. Pero hay cosas que no se pueden negar. Hay cosas que no se pueden negar. Por más de que, me voy a poner como ejemplo, por más de que yo me vista como mujer, por más que me haga operaciones para parecer una mujer, por más que viva como una mujer y que yo piense que soy una mujer y que tenga un documento de identidad de que diga que soy una mujer, con nombre de mujer, después que yo me muera, va a venir alguien y va a ver mis restos y va a revisar mi ADN, y el ADN, ¿qué va a decir? Es un hombre. Y durante toda mi vida mi ADN va a decir que soy un hombre. Y después de muerto, mi ADN va a decir que soy un hombre. Hay cosas que nosotros podemos negar, pero que Dios las hizo así y no se puede negar. No importa cómo se vista la persona, no importa lo que piense la persona ni lo que se crea la persona. Lo que Dios determinó es así. Ahora, yo hablo de estas tres cosas, podemos agregarle más cosas en las cuales vivimos en una sociedad rebelde contra Dios. Ahora yo digo, ¿cómo nos estamos parando los cristianos respecto a todos estos temas? ¿Tenemos claros los cristianos estos temas? ¿Sabemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a estos temas? Mire, yo no digo que nosotros tenemos que salir con una pancarta a la calle a protestar por estos temas, porque
va a ser un fracaso. Vamos a enfrentarnos sin ningún motivo al mundo nosotros le tenemos que predicar la salvación, y no tiene mucho sentido de que nosotros salgamos con esto porque nos vamos a desmotivar nosotros mismos. Pero cuando vemos que el mundo toma los vasos sagrados para emborracharse, debemos darnos cuenta de lo que están haciendo. Los cristianos debemos darnos cuenta cuando el mundo está tomando los vasos sagrados para emborracharse y entender lo que está sucediendo. Y yo quiero que los hijos de Dios tomemos conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Te das cuenta que el mundo de hoy se emborracha con los vasos sagrados de Dios? ¿Te das cuenta que el mundo está despreciando y negando lo establecido por Dios? No podemos apoyar estas ideologías. En cuanto dependa de nosotros, no podemos permitir que nuestros hijos o nuestros familiares sean influenciados por estas formas de pensar. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que contrarrestar estas influencias. Ya le digo, no vamos a salir con una pancarta por la calle, porque nuestra misión como hijos de Dios es predicar la salvación. Pero tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y tenemos que estar seguros de lo que tenemos que hacer, especialmente con nuestros hijos y con nuestros familiares. Pero volvamos al texto bíblico. Es interesante la forma en que Dios le habló a Belsasar, porque Dios siempre habla y da la oportunidad de arrepentirse. Belsasar provocó a Dios, pecó él, hizo pecar a los 1000 que estaban en ese lugar, que eran los principales del reino. Despreció él a Dios e hizo despreciar a Dios a todas las personas, y Dios en ese momento le habló. Y dice Daniel capítulo 5, versículo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Los dedos escribiendo en la pared. Esta fue la forma en que Dios alertó a Belsasar de su pecado. No hay duda que tenemos un Dios creativo. Siempre lo digo, lo repito, tenemos un Dios muy creativo que tiene ideas geniales que no se le ocurren a nadie. Hasta ese momento Dios había hablado a través de los profetas, no solamente a su pueblo, sino también a otras naciones. Recordemos, Jonás había ido a predicar mismo a Nínive, allí en el reino de Babilonia. En otras oportunidades Dios habló por sueños. Daniel mismo había interpretado los sueños de Nabucodonosor. Incluso Dios, no sé si fue en el culto o fue en los estudios bíblicos de los adultos, vimos que Dios habló por un burro en cierto momento. Pero ahora a Dios se le ocurrió algo diferente. Dedos escribiendo en la pared. ¿Por qué dedos escribiendo en la pared? ¿Por qué Dios eligió esto? Hay un detalle que está descrito aquí en el versículo 5. ¿Dónde escribió? Dice que escribió sobre lo encalado de la pared. Encalado quiere decir que estaba pintado con cal. Cuando se pinta con cal es para que quede de color blanco esa parte. Dice que los dedos estaban escribiendo en lo encalado de la pared. ¿Qué parte era la parte encalada de la pared? ¿Por qué dice que era la parte blanca de la pared? Las paredes del palacio se decoraban con hazañas del imperio. Entonces, en ese lugar donde se estaba celebrando la fiesta, las paredes estaban decoradas con la grandeza que había conseguido el imperio de Babilonia. Y esa decoración iba hasta cierto punto, y de ahí para arriba era la parte encalada que tenían las paredes de los palacios. La parte superior era la parte encalada. O sea, hasta cierto punto veíamos las grandezas del imperio, lo que habíamos logrado, lo que habíamos conquistado, lo que nos enorgullecía. Pero arriba quedaba una parte blanca,
Y Dios utilizó esa parte blanca de arriba para escribir. Porque lo que Dios está escribiendo está por encima de cualquier logro humano. Lo que Dios está escribiendo es más importante que lo que estaba hasta cierta altura. Por eso está por encima. Y en esa misma pared donde estaba todo lo que enorgullecía a Belsasar, en esa misma pared donde estaba todo lo que habíamos conquistado y lo grande que somos y lo importante que somos, Dios es que escribe lo que tiene que escribir y lo que tiene que sentenciar. Dice la Biblia que la reacción de Belsasar a ver los dedos escribiendo es la reacción que tendríamos cualquiera de nosotros si no hubiera pasado lo mismo. Dice que empezó a temblar, que tuvo miedo. Lo interesante es que este hombre que se ufanaba de su gloria y se emborrachaba bebiendo en los vasos que eran para adorar a Dios, de repente se transforma. Y dice el versículo 6, entonces el rey palideció. Todos esos colores que le habían venido con el alcohol se fueron, palideció. Y sus pensamientos los turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, no sé si se escuchó, daban una contra la otra. En un instante quedó hecho un trapo de piso este rey que se enorgullecía y quedó temblando de miedo. Queridos, les aseguro que hasta el ateo más ateo en algún momento recibe una advertencia de Dios. Y hasta el ateo más ateo, cuando recibe la advertencia de Dios, tiene miedo. Aquel que dice, yo no creo en Dios, nunca voy a creer, Dios lo toca en algún momento. Y cuando Dios le muestra su poder, esa persona tiene miedo. Lo triste es cuando no se escucha la advertencia, cuando Dios advierte, cuando Dios muestra claramente, pero la persona prefiere no creer. Y Belsasar se dio cuenta enseguida de que eso que había sido escrito en la pared era para él. Se dio cuenta que ese mensaje era algo distinto, era algo que Dios envió y que era algo para él. Y empezó a buscar la respuesta porque él leía lo que decía ahí, pero no entendía lo que estaba escrito. Y dice el versículo 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué era el tercer señor en el reino? Bueno, porque primero estaba su padre, que estaba en la batalla, él que estaba siendo el rey regente, y después iba a venir esta persona. Ahora dice que él hizo venir a los magos, caldeos y adivinos. Lamentablemente empezó a buscar la respuesta donde no lo iba a encontrar. Es lamentable cómo las personas de este mundo buscan la respuesta en el tarot, buscan la respuesta en la cartomancia, se hacen leer las manos, la borra del café, las cartas, magia blanca y magia negra. No sabía que había distintas, pero hay diferentes. Y empiezan a buscar por ese lado las respuestas. Y algunos empiezan a buscar la respuesta por ese lado sabiendo que las respuestas no las van a encontrar y sabiendo que lo que le van a decir va a ser cualquier cosa. Miren, el poder demoníaco existe. El poder demoníaco, la inteligencia demoníaca existe. Y por supuesto pueden predecir cosas lógicamente, pero no tienen poder para saber del futuro, más de lo que ya dijo Dios. ¿Se entiende? Nunca un demonio va a guiar a una persona a la verdad, porque nunca lo va a guiar a Dios. Porque el diablo vino para robar, matar y destruir. No vino para guiar a la verdad. Vino para robar, matar y destruir. ¿Existe el poder demoníaco? Existe. Pero el poder de Satanás siempre es para robar, matar y destruir. Nunca un demonio te va a llevar a lo que dice Dios.
por eso estas personas no pudieron decirle al rey lo que decía allí. A todo esto el rey se angustiaba más. Y dice el versículo 10 que al banquete entró la reina. Esta reina que entró al banquete no era la esposa del rey, porque las esposas del rey ya estaban en la fiesta. Esta reina que entró del versículo 10 seguramente era o la madre de Belsasar o la abuela de Belsasar, la esposa de Nabucodonosor. Era alguien que conocía todo lo que había pasado con Nabucodonosor y todo lo que había pasado con Daniel. Y esta mujer entra en ese lugar. Esta mujer había vivido la experiencia de Nabucodonosor y le sugiere a Belsasar: llama a Daniel. Y Daniel viene y habla claramente con el rey. Hermanos, Daniel era la persona puesta por Dios en ese lugar. Era la persona que estaba en ese lugar y que tenía las respuestas que necesitaba Belsasar en ese momento y los 1000 que estaban en ese lugar. Hermanos, vos y yo somos los que tenemos las respuestas que este mundo está buscando y que este mundo está necesitando. Las preguntas que este mundo no puede resolver las tenemos vos y yo. La sabiduría que este mundo necesita la tenemos vos y yo. Y fíjense cómo describe esta mujer a Daniel. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Mi hermana, mi hermano, en vos está la luz, la inteligencia y la sabiduría de Dios. En vos está la luz, la inteligencia y la sabiduría de Dios para guiar a las personas para que salgan de la oscuridad. Nosotros tenemos la luz, la inteligencia y la sabiduría de Dios para sacar a las personas de la oscuridad, para explicarle lo que dice allá arriba, lo que Dios les está diciendo y lo que Dios les está mostrando. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que mostrar la luz y somos los que tenemos que iluminar. Es tu responsabilidad y la mía ser la luz. La inteligencia de Dios en este mundo está demostrada a través tuyo y a través mío. Alguno podrá decir, bueno, yo no soy tan inteligente. Y es cierto, algunos de nosotros no somos tan inteligentes. Porque ya lo dijo Pablo, lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Incluso a los corintios le dijo, no son muy inteligentes ustedes, no hay muchos buenos entre ustedes, no hay muchos destacados. Pero le voy a decir algo. Traiga usted al científico más inteligente del mundo, traiga al científico más exitoso del planeta, y si esa persona no entendió que es un pecador, no entendió que Cristo murió en la cruz por sus pecados y no entendió que necesita arrepentirse de sus pecados y que la respuesta está en Cristo, es un burro al lado tuyo. ¿Se entiende? Es un burro porque no tiene la inteligencia de Dios, tiene la inteligencia de este mundo, pero no tiene la inteligencia de Dios. En él se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Esto es lo que se tiene que encontrar en vos y en mí cada vez que nos enfrentamos a las cosas del mundo. Los sabios de este mundo nos necesitan a nosotros para que le mostremos la luz de Dios. Y es interesante lo que dice el mensaje de Dios para Belsasar. En el versículo 25 dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La interpretación era clara y Daniel fue muy claro con lo que le dijo a Belsasar. Fue bien directo y fue
explícito en lo que le dijo a Belsasar. Dios dice que contó tu reino y se terminó. Llegó a su fin tu reino. Se terminó tu oportunidad. Dios midió lo que hiciste reinando y te puso en una balanza. En aquel momento las balanzas eran de platos. Entonces te puso en la balanza, pesó tu reino y tu reino quedó acá arriba porque no alcanzaba el peso, no alcanzó a equilibrar la balanza. Esto se lo estaba diciendo Daniel al hombre más poderoso de la tierra en su momento. Y le dijo, por tanto, tu reino llegó a su fin y fue dado a tus enemigos, a los medos y a los persas. Hermano, yo me regocijo de que Daniel le haya hablado de esta manera al hombre más poderoso de su época. Daniel fue muy claro y muy directo en lo que dijo. Los hijos de Dios tenemos que ser claros y directos cuando hablamos sobre el pecado, cuando hablamos sobre el arrepentimiento, cuando hablamos sobre el amor de Dios, cuando hablamos sobre la obra de Satanás. Tenemos que ser claros y directos. Cuando hablamos con alguien siempre tenemos que decir, la Biblia dice, porque Dios nos está hablando a través de la Biblia dice, porque lo que hablamos es lo que dice la palabra de Dios. Y debemos decir claramente lo que dice la Biblia. La Biblia dice y la Biblia dice esto. Mire, sería terrible que dentro de un tiempo alguien en el infierno diga, por culpa de que Esteban no fue claro cuando me habló, yo estoy en este lugar. Sería terrible. Sería terrible que alguien dijera, Esteban cuando me habló de Dios, no me habló del pecado para que yo no me enojara en aquel momento. Esteban cuando me testificó, no fue directo en lo que me dijo. Hermanos, tenemos que ser directos porque la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es directa, la palabra de Dios va al hueso. Por eso en Romanos 6:23 es directo lo que dice Pablo. La paga del pecado es muerte, te guste o no te guste. La paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Mirá, aunque el pecador se ría mientras se lo estás diciendo, la paga del pecado sigue siendo muerte. Aunque la otra persona no lo entienda, la paga del pecado sigue siendo muerte. Aunque lo que vos decís parezca tremendista, la paga del pecado sigue siendo muerte. Y Daniel fue muy claro con Belsasar. Tu reino ha sido roto. Y esto también lo tenemos que entender los cristianos de nuestra época. Tu reino ha sido roto. Es algo que afecta a Belsasar. Era algo que afectaba a todas las personas que estaban reunidas en ese lugar y en su reino, porque esa misma noche entraron los medos y los persas y se quedaron con todo el imperio babilónico y mataron a Belsasar. Hay pecados que comete Belsasar y los 1000 más importantes. Pero esos pecados que comete Belsasar y los 1000 más importantes afectan a todos. Afectan a todos. El haber bebido vino y emborrachados, al haberse emborrachado tomando vino en los vasos sagrados, afectó a todo el imperio. ¿Qué culpa tenía el que vivía en la otra cuadra y que era un trabajador? No sé qué culpa tenía, pero lo afectó también el pecado del otro. Porque esa misma noche fueron invadidos. Nosotros tenemos que entender esto. El pecado de las personas que tienen cargos importantes afecta también a todos. Y también lo tenemos que decir, como lo dijo Daniel. Yo sé que a veces cuando yo digo estas cosas, algunos lo interpretan políticamente. Esto no tiene nada de política, porque lo digo hoy y lo puedo decir cuando haya otro gobierno. No es ni contra este gobierno, ni contra el que estuvo antes, ni contra el que va a venir después. El pecado no tiene colores políticos,
El pecado no tiene cuadros de fútbol, no tiene religión. El pecado es ir contra la voluntad de Dios, sea quien sea. Y así como Belsasar vio lo que se escribía en la pared, pero no lo entendió y necesitó a Daniel, nosotros tenemos que ayudar a los demás a entender lo que no pueden entender hoy. Porque hoy todavía hay esperanza. Hoy todavía hay esperanza. Ahora, después de leer todo esto, me queda una duda. ¿Habrá entendido Belsasar lo que le dijo Daniel? ¿Saben que la Biblia no nos habla qué hizo Belsasar después? Nos habla que se terminó el imperio. Es cierto que Belsasar estaba borracho en ese momento y no estaba en un momento de lucidez total. Pero evidentemente prefirió seguir así sin arrepentirse. Si se hubiera arrepentido en ese mismo momento, Daniel lo hubiera escrito y Daniel lo hubiera dejado asentado en su libro. Mi hermana, mi hermano, más que nunca oremos por nuestro país. No solo oremos, más que nunca testifiquemos a los que están alrededor nuestro. Y más que nunca nos necesitan los que están alrededor nuestro. Porque Dios les está escribiendo. Por encima de todo lo que hicieron en su vida, Dios les está escribiendo. No solo a los reyes, le escribe a todas las personas. Por encima de sus logros, Dios le escribe arriba. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Dios le está escribiendo a todos lo mismo. Y el mundo hoy está embriagado, bebiendo en vasos sagrados, se burla y provoca a Dios, y más que nunca es necesario que nosotros estemos orando, y es necesario que estemos testificando, y es necesario que estemos intercediendo por las personas, por nuestro país, por nuestros gobernantes. Miren, el futuro del país no depende de los gobernantes. El futuro del país depende de las oraciones de los cristianos, de los hijos de Dios y de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. Por eso, como cristianos, tenemos una tarea grande con el que está al lado nuestro y con nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga. Espero no haberles puesto una carga muy pesada sobre sus hombros. Pero si es una carga pesada, sé que van a tener fuerzas para llevarlas. Y sé que van a tener fuerzas para poder, que van a estar a la altura de lo que corresponde como hijos de Dios.